Hablar de lo que mediáticamente se conoce como la tragedia de Once nos abre un primer interrogante. ¿Es correcto llamarlo de esa forma? ¿Resulta más acertado decir que fue un accidente ferroviario o se trató de todo lo contrario? ¿Le cabe mejor la palabra masacre, como bien se aplica a casos como el de Cromañón? Lo cierto es que ese 22 de febrero de 2012, el tren número 3772 de la línea Sarmiento debía detenerse en la estación terminal de Once, tal y como establecía el cronograma de horarios. Sin embargo, la formación siguió de largo. El tren se estrelló contra los paragolpes de la estación y los vagones quedaron reducidos a hierro aplastado. Adentro, casi 1000 personas se convirtieron en víctimas de la tercera catástrofe ferroviaria más grande de la historia de Argentina. En los minutos posteriores, un enorme operativo de emergencia se desplegó en uno de los puntos más concurridos de la ciudad de Buenos Aires en plena hora de pico. A las 8:32 de la mañana, los muertos se contaban por decenas y los heridos por cientos, pero las cosas no terminarían ahí. Empezó una larga investigación con avances y retrocesos que daban lugar a muchas preguntas. ¿Por qué se produjo? ¿Fue un accidente evitable? ¿Quién tuvo la culpa? Para entender lo que pasó ese fatídico 22 de febrero y comprender todo lo que vino después, debemos ubicarnos en tiempo y espacio. Lo que pasó en Once estuvo atravesado por cuestiones mucho más grandes que se remontan a la historia ferroviaria argentina y que confluyen en una serie de siniestros casos que tuvieron lugar en nuestro país hasta llegar a este, el peor evento mortal de lo que va del siglo XXI en Argentina. Los ferrocarriles en nuestro país son la piedra más importante del desarrollo económico a partir de la segunda mitad del siglo XIX. La primera línea inaugurada fue en 1857. Y el trazado de ese primer recorrido moldearía gran parte de la economía argentina. El ferrocarril permitió que se desarrollara la agricultura en la zona pampeana, la producción de azúcar tucumana y la vinicultura en Cuyo. El ferrocarril fue clave para el desarrollo económico de ciertos sectores de la sociedad y la conformación de una élite. A la par, se convirtió en el medio de transporte más utilizado por la clase obrera. En un país tan extenso como Argentina, que tiene unos 2,78 millones de kilómetros cuadrados, el tren era la opción más rápida y eficiente para conectar lugares distantes. Con capitales principalmente británicos, pero también franceses y belgas, Argentina supo tener una de las redes ferroviarias más grandes del mundo. Con la Primera Guerra Mundial, el Estado argentino comenzó a intervenir más directamente, mientras los ingleses se replagaban en sus inversiones extranjeras por los efectos de la guerra y la posguerra. Pero el vínculo entre Estado y ferrocarriles fue lo que se le dice complejo. La crisis de 1930 y el surgimiento de la figura de Juan Domingo Perón, sumado al fin de la Segunda Guerra, pondría otra vez a los trenes en el centro de la escena. Él hizo correr primero la voz de que nosotros compraríamos los ferrocarriles. Los ingleses, que habían terminado la guerra y andaban un poco pobres, se vinieron enseguida a venderlos. La nacionalización ferroviaria fue a la vez un símbolo del modelo que encarnaba el movimiento peronista. La riqueza vuelve a la fuente que le dio origen. Los rieles son del pueblo. Pero todo cambió drásticamente hacia los años 70, especialmente durante la dictadura cívico-militar y finalmente con el ascenso de Carlos Saúl Menem a la presidencia. Privatizaciones de la televisión, de los teléfonos, de instalar el sistema del peaje, de instalar la concesión vial o la concesión ferroviaria, también de privatizar las radios y de incorporar, por supuesto, la privatización de la empresa estatal de la aeronavegación. En los años 90, en pleno menemismo, la Ley de Reforma del Estado impulsó un proceso de privatización que afectó profundamente a los trenes. En 1991, los ferrocarriles pasaron a manos privadas, lo que resultó en un desmantelamiento de una red que en su momento de máxima extensión abarcaba alrededor de 47.000 kilómetros. Harán los trenes de Constitución a Neuquén, de Retiro a Rosario, Córdoba, Tucumán, Mendoza, San Juan, Resistencia y Roque Sáenz Peña y de Federico Lacroce a Corrientes y Posadas. Que mañana cerrarán como consecuencia del ajuste. De esta manera, más de 100.000 pasajeros mensuales quedarán sin este servicio y unos 27.000 trabajadores serán despedidos si no se llega a un acuerdo. Numerosos pueblos quedarán totalmente aislados. Por última vez, los trenes hoy atravesarán el país para llegar a Buenos Aires. Y ahora en más sería imposible viajar con tantos chicos, si sacan el tren es imposible viajar. La privatización se realizó en un contexto de recortes y despidos masivos. En su apogeo, hacia 1970, el sistema ferroviario contaba con aproximadamente 3.000 locomotoras y 86.000 vagones.
Pero en 1990, estos números se habían reducido drásticamente a 1.500 locomotoras y a 40.000 vagones. Según los datos del Sindicato de la Fraternidad, al momento de la privatización en los 90, la ría entregada tenía un total de 21.600 kilómetros de vías con solo 250 locomotoras y 13.000 vagones restantes. Este proceso tuvo un impacto negativo en muchas localidades que dependían del tren, causando la desaparición de pueblos y ciudades que se habían desarrollado alrededor de las estaciones ferroviarias. ¿Has viajado en el Cuyano? Sí, de ahí vengo, de Mendoza vengo, y estamos muy angustiados al saber que van a sacar los trenes y que no vamos a tener más. Nosotros somos ferroviarios y hemos aportado tantos años para que ahora nos dejen sin nada, ningún beneficio. ¿Cómo van a hacer con tantos chicos para pagar el micro? No viajaremos más, porque la verdad que es una pena que nos saquen el ferrocarril. No viajaremos más directamente. No van a poder pagar. No puede pagar, si lo que pagamos en el micro, pagamos 4 chicos acá y no dejamos. Es una comodidad para todo el pueblo y que se deje, que no lo levante. Ya me deje emocionar, porque yo soy ferroviario. Así, el mapa de trenes de Argentina había cambiado y mucho hacia el cambio de milenio. También lo había hecho el tablero político del país. 7 años después de la profunda crisis del 2001, el entonces presidente Néstor Kirchner creó 2 empresas ferroviarias. ADIF, que era la encargada de la infraestructura, y SOF, al frente de la operatoria ferroviaria. Nuevamente, el tema de los trenes estaba fuertemente ligado a una discusión más profunda, económica y a la vez social y cultural. El hecho de que si los trenes funcionaban mejor siendo del Estado o de empresas privadas es una cuestión sobre la que se viene debatiendo hace por lo menos 80 años. Aunque parece no tener mucho que ver con el choque de Once a plena luz del día, ya veremos que los efectos de aquel día trágico quedarán estrechamente vinculados con estas cuestiones históricas que acabamos de pensar. En la historia argentina, solo 2 siniestros ferroviarios superaron al del 2012 y hay que retroceder varias décadas. En 1970, en la localidad bonaerense de Benavides, donde la cifra de muertos fue de 236, y en 1978 en el municipio de Zaperira, Santa Fe, donde las víctimas fatales fueron 55. Y apenas 5 meses antes del episodio de Once, hubo otro choque que podría haber anticipado lo que terminaría ocurriendo. El 13 de septiembre de 2011, en el barrio porteño de Flores, un tren de la línea Sarmiento embistió un colectivo, descarriló y chocó de frente con una formación que venía en sentido contrario. Murieron 11 personas y se supo que la barrera había sido rota por un camión recolector de basura 4 horas antes y que nadie la reparó. Y ahora sí, vamos al 22 de febrero de 2012. Eran las 7:20 de la mañana cuando Leonardo Ariel Andrada, de 35 años, frenó el tren en la estación Castelar y se bajó. Unos minutos antes había hecho un aviso a sus supervisores. La formación no estaba frenando bien. 2 de los vagones presentaban problemas, pero a Andrada le dijeron que no podía hacer nada. Ese tren había estado el día anterior en el taller y como faltaban repuestos, se había reparado, como lo dijeron textualmente, lo que se pudo. La respuesta no sorprendió a Leonardo. Si le pedían que describiera el estado de los trenes con una sola palabra, diría desastroso. De hecho, llegó a decirlo frente a la justicia después de lo que pasó ese día. Pero el choque no fue mientras él manejaba el tren. En Castelar, esa mañana, le pasó el mando a Marcos Córdoba, quien le complementaría el recorrido hasta Once. Andrada no volvió a subir y se enteró del accidente como todo el resto del país, a través de las noticias y de los medios de comunicación. Es del accidente y advertimos a todos ustedes sobre la crudeza de las mismas que pueden afectar su susceptibilidad, pero son las primeras imágenes de la tragedia de Once. Esa mañana, los noticieros empezaron a transmitir en vivo desde la terminal de Once y las imágenes eran las de una catástrofe. Se volvía la jornada laboral después del feriado largo de carnaval. Como cada mañana, el tren estaba repleto. La mayor cantidad de pasajeros se concentraba en los primeros vagones, los mismos que recibirían toda la fuerza del impacto. Cuando el tren Chapa 16 ingresó a la plataforma de la terminal, donde iba a estacionar para finalizar el recorrido, algo pasó. Lejos de bajar la velocidad, el tren se precipitó hacia los paragolpes y chocó de lleno. Los vagones, especialmente los primeros 3, quedaron aplastados uno con los otros.
El poder del impacto fue tal que uno de esos vagones se introdujo 6 metros dentro del siguiente. La onda expansiva hizo estallar los vidrios de todas las ventanillas y los pasajeros volaron por el aire dentro de sus habitáculos, que se comprimieron uno sobre el otro. En esos primeros metros del tren se concentraron las víctimas fatales. Las imágenes que se mostraban en los medios y en vivo y en directo parecían sacadas de una película de terror. El operativo del rescate era a contrarreloj y decenas de personas eran rescatadas de los restos del tren en estado muy grave. Los hospitales de todo Buenos Aires habían activado un protocolo de catástrofe y fueron 13 los centros médicos de alta complejidad que atendieron a los más afectados. Toda la ciudad se vio paralizada por la magnitud del choque. Las ambulancias iban y venían, mientras que por la radio los hospitales anunciaban en qué lugares había camas y personal disponible para atender a las víctimas. Y los más graves eran llevados en helicóptero, ya que las heridas eran tan graves que cada minuto hacía la diferencia. Entre sobrevivientes, sorprendió que se encontrara el maquinista. A pesar de haber sufrido de lleno el impacto, fue rescatado consciente e inmovilizado boca abajo en una camilla, con algunos raspones en la cara y heridas en las piernas. ¿Ustedes no notaban que el tren tenía que frenar y no frenaba? El tren venía rápido, porque ya en Morón habían dicho que era rápido. Después cambiaron y dijeron que era un tren normal, que paraba en todas las estaciones. Por eso la gente volvió a subir otra vez al vagón. Iba rápido, ¿viste? Cuando notás eso, porque uno que viaja todos los días se da cuenta que este tren a veces viene lento, después venía rápido. Lo que me llamó la atención a mí es que a medida que se estaba acercando a la estación, no venía con esa velocidad, ¿viste? Que te das cuenta que vas frenando. No, venía medio rápido, ¿viste? Y de repente, bueno, yo no imaginé tampoco que iba a chocar, ¿viste? Tenía la revisión hecha y tenía también el alistamiento correspondiente. ¿Estaba en taller hace 10 días? ¿Eso lo puede confirmar usted? Estuvo justamente en proceso de mantenimiento y reparación. Inclusive, por eso que también garantizamos a priori que el vehículo estaba en buenas condiciones técnicas. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Es probable. ¿Falla humana? Es una de las probabilidades, sí, ¿cómo no? Sí, evidentemente las inversiones que hace la empresa es tratar en lo posible de mejorar el sistema ferroviario. ¿Bueno el servicio? Sí. Yo digo que el servicio es regular, en cierta manera. Regular en el sentido que la demanda, siempre en la zona del Sarmiento, esta línea particularmente, posiblemente la demanda, en el sentido de la demanda, entiéndanme, la demanda a veces supera a la oferta. Fueron horas de terror y la lista de muertos aumentaba en cada actualización. Al final del primer día se estimaba que la cifra llegaría a los 50 muertos. Pero ese misterio se le sumaría a otro. Había un desaparecido que nadie podía encontrar. Lucas Mencini Rey, un joven de 20 años cuyos padres aseguraban que viajaba en el tren del desastre. Estamos recorriendo todos los hospitales. El papá estuvo en el lugar del accidente hasta que sacaron al último de los heridos del tren y Lucas no aparece por ningún lado. La primera pista apareció en el sistema de video y vigilancia del ferrocarril. Ahí se podía ver a Lucas ingresando al tren a través de una ventanilla en la estación de San Antonio de Padua. Al parecer, había entrado a un sector que estaba vedado a los pájaros y en el que no se había buscado a fondo. Finalmente, los perros rastreadores pusieron fin al misterio cuando señalaron la ubicación del cuerpo en un espacio frente al muelle del tercer y cuarto vagón. Para ese entonces, la familia de Lucas estaba desesperada y mientras se desarrollaba el operativo de búsqueda y rescate del cuerpo, hubo incidentes en la estación. Roberto, que aquí la gente está muy enojada con lo que pasó, porque cómo se puede encontrar un cuerpo 2 días después, teniendo en cuenta que los peritos habían estado trabajando desde que se produjo el accidente. Habían pasado 52 horas desde el accidente y Lucas Mencini del Rey se convertiría así en la última víctima fatal en ser identificada. Pequeño salto temporal, el juicio por el hallazgo tardío de su cuerpo aún no se resuelve. El número de fallecidos en el choque tardó algún tiempo en terminar de definirse por una situación en particular. Una de las víctimas fatales era Tatiana Lezano, una mujer de 33 años que cursaba su 6º mes de embarazo. A partir de su muerte comenzó también la lucha de su marido, Edwin Ojeda, para que reconocieran a su futura hija como la víctima número 52. Uma
Iba a ser la cuarta nena del matrimonio y pasaron varios meses hasta que la justicia consideró que debía ser tomada como una víctima más de aquella masacre. A medida que el tiempo pasaba, los familiares de las víctimas se fueron organizando y el pedido de justicia derivó también en un fuerte reclamo para establecer quiénes habían sido los responsables. Que la justicia no es solo por nuestros muertos y los heridos, sino además es por todos. Todos necesitamos que se encuentren los responsables de esto para que ninguna otra vez vuelva a pasar y para que podamos contribuir a que el servicio ferroviario y todo lo que se desprende del transporte en general mejore y tengamos un país más seguro y más grande. El debate público ya estaba instalado. No solo se pedía el escarcelamiento de si había sido una falla humana o un accidente, sino también quiénes eran los encargados de controlar que el tren estuviera en condiciones de transportar pasajeros. A esto se le sumaba una trama de corrupción política que empezó a asomar en las etapas previas al juicio. A Leonardo Ariel Andrada, el motorman que había entregado el mando del tren minutos antes del choque, le había llegado la citación para declarar en el juicio. Pero el 8 de febrero de 2013, mientras esperaba el colectivo para ir a su trabajo, fue asesinado de 3 disparos por la espalda. Nunca pudo volver a declarar y tampoco quedó claro a qué se debía su asesinato. El robo quedó completamente descartado, ya que todavía tenía plata en los bolsillos cuando lo encontraron. Una posibilidad era el ajuste de cuentas. Y la tercera opción era la hermana de Andrada, que aseguraba que en los días previos al juicio a Leonardo lo habían llamado varias veces para insistirle en que cambiara su versión de los hechos. Cuando declaró como testigo en las primeras instancias, confirmó que había advertido que el tren frenaba mal y que los paragolpes no se encontraban en buen estado. El juicio finalmente comenzó. Y la pregunta central era que si los frenos estaban o no en buen estado. ¿Y cuánto de la responsabilidad del choque se le podía atribuir al maquinista Marcos Córdoba? Sobre esa cuestión, sobre la falla humana, el debate en torno a la responsabilidad del maquinista generó un fuerte debate tanto dentro de la justicia como en los medios. El juez Claudio Bonadio primero sobreseyó a Córdoba y procesó a los peritos que habían detectado problemas en el sistema del frenado del tren. Pero luego, su decisión quedó sin efecto y la causa fue elevada a juicio oral. ¿Era posible que el encargado de conducir el tren hubiera facilitado el choque? Se llegó a decir que estaba alcoholizado, que había sufrido un desvanecimiento e incluso que sugirió la idea de un suerte atentado. A esa altura, la causa también salpicada por cuestiones políticas. ¿Qué responsabilidad tenía la empresa de TVA en este caso? Y también, ¿qué había de los funcionarios que debían controlar la seguridad? Por muchos meses, los medios centraron su atención en estas cuestiones y rápidamente se hizo furor. En plena investigación, todos los medios comenzaron a indagar sobre el sistema hombre muerto. Como su nombre lo indica, es un dispositivo de frenos de emergencia que permite que la formación se frene en seco ante la posibilidad de que el motorman sufra una descompensación, muerte repentina o un ataque que le impida seguir conduciendo. En palabras simples, el sistema hombre muerto es un botón que debe ser activado cada cierto tiempo para indicarle al tren que el maquinista está manejando con normalidad. Sin embargo, en la práctica, como quedó demostrado en la declaración de Córdoba, los motormans suelen desactivarlo para descansar el brazo. Y así fue como ocurrió en el viaje que terminó en un choque en la estación. En el juicio, Córdoba admitió que lo había desactivado porque así lo habían enseñado y lo calificó como un vicio frecuente. Sin embargo, Córdoba aseguraba que el problema era otro. Según su declaración, él había activado los frenos manuales, pero no respondieron. Y ahí se generan más preguntas. ¿De haber estado activado el sistema de emergencias, la historia había terminado diferente? ¿O acaso los problemas técnicos que presentaban los trenes eran tales que tarde o temprano habría una tragedia de estas características? Mientras tanto, cada vez que se cumplía un mes del hecho, sonaban sirenas en la estación a las 8:32 de la mañana. Las audiencias comenzaron el 18 de marzo de 2014. Se trataba de una mega causa compleja y con un total de 33 acusados en el banquillo. Como tal, se esperaba que demorase mucho tiempo y que su cobertura mediática fuera incesante. Así, a lo largo de 1 año y 9 meses, fue constante tema de discusión. Los peritos, en realidad, todos han coincidido en algo que es muy claro. Es evidente que el tren tenía tenía varios sistemas de frenado y que en los últimos metros el freno de hombre vivo fue suelto, o sea, soltado, no sé si está bien dicha la palabra, por el maquinista Marcos Antonio Córdoba. Los peritos otra vez quedaron bajo la lupa.
4 de ellos fueron procesados por falso testimonio. La duda ya estaba plantada y todo tipo de teorías conspirativas tomaban flote. No solo se trataba de responder qué había pasado y quién tenía la culpa de tal choque, sino también qué intereses se mezclaban y qué cosas podrían cambiar a partir de tan terrible hecho. En este primer juicio fueron condenados los exsecretarios de Transporte de la Nación, Juan Pablo Savici y Ricardo Jaime, a 8 y 6 años de prisión. También encontraron culpables al maquinista Córdoba y a directivos de las empresas concesionarias. Pero la cuestión no terminaba ahí. Se abrió la puerta a una segunda instancia, que ponía en el centro del panorama al exministro de Planificación Federal, Julio Dalvido. Consideraba que TVA había incumplido deberes en la administración de trenes y que efectivamente los encargados de las tareas de mantenimiento para asegurar la integridad de los pasajeros no habían hecho bien las cosas. En el medio, fuertes acusaciones de corrupción y desvío de fondos. En octubre de 2018 se condenó al exministro Dalvido a 5 y 8 meses de prisión. Unos meses antes, en mayo de ese año, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas del primer juicio. Savici fue detenido el 5 de octubre del 2018, mientras que Jaime, el otro sentenciado, ya estaba en prisión por causas ajenas a la de ONCE. La condena más alta fue para Sergio Claudio Siriglino, expresidente de la TVA, que en un principio fue de 9 años, pero luego fue reducida. Marcelo Alberto Calderón también fue beneficiado después de una reducción de la pena. A continuación tenemos un listado de todos los que fueron condenados a penas de entre 8 y 3 años de cárcel. Sin embargo, en todos los casos, sus penas fueron reducidas por la Cámara Federal de Casación Penal. Cada uno de los mencionados anteriormente presentó a su vez recursos ante la Corte Suprema, de modo que sus sentencias no quedarán firmes. ¿Y qué pasó con los funcionarios condenados encontrados al momento de la publicación de este video? Sechavini salió en libertad condicional en noviembre de 2021. Había cumplido 2/3 de su condena. Debido, por su parte, no fue preso y se ordenó que siguiera en libertad hasta que la Corte Suprema lo decida. A su vez, Jaime seguía preso en el penal de Seiza, aunque con lo que respecta a la causa 11 debería haber sido liberado, pero tiene otras condenas en su contra. El maquinista Marcos Córdoba obtuvo la libertad condicional en septiembre de 2020. A sus salidas, Marco dio notas y dijo sentirse aliviado, pero también aseguró que la condena le parecía injusta y afirmó haber hecho todo lo posible para evitar la tragedia. También afirmó que el recuerdo de ese fatídico día lo acompañaría toda su vida. Podés dormir a la noche, estás medicado, vas a terapia, ¿cómo está tu familia? No, sigo en terapia, medicado no estoy, pero sigo el tratamiento porque la verdad no es fácil. Es una mochila que no la terminás de sacar más. Yo sé que hoy en día yo estoy vivo, que me pone muy mal y sinceramente mal por todos esos familiares que hoy en día no pueden tener a sus parientes. Y sinceramente no me hubiese gustado que pase esto, pero si no era yo, hubiese pasado con otro. Las consecuencias de lo ocurrido ese día del 2012 fueron muchas. Además, el impacto social que significó. Hubo cambios concretos en lo que refiere a la administración de ferrocarriles en Argentina. Efectivamente, el choque en el tren Chapa 16 fue un antes y después en esa larga historia ferroviaria nacional que hemos repasado. Las mejoras de los trenes volvieron a estar en agenda y en el entonces ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios se tomó la decisión de intervenir la concesión de TVA, que incluía las líneas Sarmiento y Mitre, iniciando un nuevo capítulo a la gestión de los trenes nacionales. El gobierno de la nación por esos años bajó la presidencia de Cristina Fernández. Finalmente, rescindió el contrato y quedó a cargo de la unidad de gestión operativa de Mitre Sarmiento. Al poco tiempo, la línea Sarmiento se convirtió en la primera empresa de ferrocarriles del área metropolitana en ser operada por el Estado en esta nueva etapa. En los años siguientes, distintas políticas de compra de trenes eléctricos, renovación de vías y obras en estaciones se convirtieron en justamente una política claramente heredera de aquella tragedia. Pero después de tanto tiempo, ¿se puede decir que se viaja mejor en los trenes en Buenos Aires? ¿Son más seguros? Si bien hasta el momento no hubo otro choque de las dimensiones catastróficas de ONCE, hubo descarrilamientos, accidentes que dejaron sin aliento a todo el país. ¿Realmente se puede asegurar que algo así no volverá a ocurrir en la Argentina?